Cuenta la historia en este plan de lucha antidroga en el mundo. La historia de un hombre llamado Ricardo Soberón. El doctor Ricardo Soberón, abogado, fue hasta el año 2012 el responsable de la lucha antidroga en el hermano país del Perú. Todavía me pica preguntarle cuál fue la verdadera razón por el cual lo sacaron del cargo. Los medios escritos hablan de que los gobernantes en ese momento en el Perú no estaban de acuerdo con su política de erradicación de la coca. Quiero pensar que es una política más bien de lucha contra el narcotráfico. Hoy está con nosotros, aprovechamos su paso y le agradezco profundamente a la Universidad Franz Tamayo por traerlo hasta este estudio de televisión. El doctor Ricardo Soberón, ex-zar antidrogas del Perú. Doctor Soberón, buenas noches, bienvenido. John, muy buenas noches, te agradezco la invitación y sí tengo ganas de decirlo a todo pulmón. ¿Por qué es que no deje de ser zar antidrogas? Fundamentalmente porque buscaba la eficiencia en la aplicación de los escasos recursos disponibles para atacar un monstruo de tal complejidad como es el narcotráfico. ¿Qué es lo que usted quería hacer en el Perú y lo votaron? En realidad, valgan verdades, fueron motivos extratemáticos. Se cambió un gabinete y salí con todo. Pero los problemas mayores que generaron mi propuesta en el tema de drogas es que, a mi juicio, lo único que sirve en este tema es atacar el patrimonio ilícito de los grandes grupos criminales. Y en segundo lugar, el desmantelamiento de estos grupos. Y ni la erradicación, ni los operativos de calle, ni la situación penitenciaria de nuestros países me permiten indicar de que eso se hace normalmente. Es muy difícil atacar el crimen. Repítame, usted quería ir a una lucha frontal contra los narcos. Específicamente a su patrimonio. Yo creo que es necesario que las herramientas de un Estado deban estar dirigidas fundamentalmente a detectar patrimonios ilícitos, requisarlos y, como consecuencia, poder desmantelar la agrupación que está alrededor. Yo tenía un dicho: mientras más cerca la droga, más lejos del dinero. Y mientras más cerca el dinero, más lejos de la droga. Normalmente todos los esfuerzos del Estado van detrás de la droga, pero eso no es suficiente. La política de hoy es incautar, lograr decomisar droga, aprender. ¿Esa política, cómo la ve usted? No es suficiente. Mira, en el año se producen 1.100 toneladas de clorhidrato de cocaína en los países andinos al mundo. Las policías del mundo capturan 700 toneladas. Es decir, solo 400 ingresan al mercado final. La respuesta empresarial del narcotraficante es cortar la droga en 2 o en 3, con lo cual al llegar a destino esas 400 toneladas se convierten en 1.200. Wow. Por lo tanto, los más de 300.000 millones de dólares que se pueden gastar a nivel global en la lucha contra este fenómeno son superados rápidamente por una decisión de orden empresarial: el corte de la droga. Es por eso que solo buscar droga es insuficiente. Incluso con políticas duras, como la 1008 en Bolivia, por ejemplo. La 1008 en Bolivia o las legislaciones que se ha dado el propio Estados Unidos. En Estados Unidos hay 2,5 millones de presos. Es el país con la mayor proporción de presos y en esto los delitos de drogas tienen mucho que ver. Ello explica por qué el fiscal general de Estados Unidos, el señor Holden, ha decidido tomar medidas para evitar malgastar los recursos persiguiendo a pequeños expendedores de droga. Porque en la verdad, mejor que capturar a 10 pequeños traficantes, es mejor capturar a uno grande. Porque la estructura es piramidal. Y al ser piramidal, se van distribuyendo los riesgos entre eslabones cada vez más vulnerables, que son los que finalmente llenan nuestras cárceles. Yo he tenido siempre la impresión de que cuando hablamos del tema de drogas o de narcotraficantes, quienes están en esta actividad se deben estar riendo al otro lado del televisor, ¿no? Porque aún con políticas tan duras, con logros que son presentados siempre como importantes en el tema de incautación, el narcotráfico sigue creciendo. Tengo la impresión de que cada vez está más fuerte y cada día a nadie le teme. ¿O estoy no en lo cierto, señor Soberón? Totalmente de acuerdo. Uno observa el escenario comercial en nuestra región y gran parte de nuestros instrumentos integradores y de libre comercio son también aprovechados por los traficantes. Hace 2 semanas en el norte del Perú
fue detectada una empresa exportadora de carbón con un alijo de 8.2 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Era el viaje número 26 que hacía esta empresa con carbón hacia Europa. Entonces uno se pone a pensar, muy bien haber detectado 8 toneladas de cocaína. ¿Y los 20 viajes anteriores? Entonces, a nivel comercial sucede eso. El traficante se ríe porque aprovecha el libre mercado, aprovecha el testaferrato, aprovecha el outsourcing, la tercerización, para también hacer negocios. En el plano político, ¿qué duda cabe que en nuestros estados donde la democracia aún es débil en muchos sitios alejados de las capitales, el narcotráfico fácilmente interviene, particularmente como ocurre en el caso de mi país, en campañas electorales a alcaldías, por ejemplo, donde a nivel local es mucho más sencillo poder comprar una campaña electoral por $30,000 y a cambio tengo un mandato absolutamente permisivo en cuanto al transporte y la salida de la droga. Me habla de financiar a los candidatos. Sí, es un fenómeno que hemos visto el 5 de octubre, el 12 de octubre son las elecciones también en Lima, en el Perú, a nivel de alcaldía y gobiernos regionales, y se han detectado muchísimos casos de candidatos que no saben, e incluso procesados, sentenciados, que están candidateando en varias regiones del país. Doctor Soberón, aquí en Bolivia estamos preocupados porque Bolivia ha dejado de ser el país productor de droga para convertirse en país tránsito. Y cada vez que hay estas noticias, es droga proveniente del Perú. Es cierto. Del mismo modo, nosotros en el Perú hemos detectado hasta 6 avionetas que han sido destruidas con matrícula de Bolivia. La verdad es que nos enfrentamos a un escenario en la próxima década en la que el mapa del narcotráfico de cocaína ha cambiado totalmente. Brasil es el segundo consumidor mundial de pasta base. Perú es el primer productor mundial de pasta base. Ergo, el oriente boliviano se convierte en el área que con mayor facilidad se puede utilizar para poder transitar con pequeñas o medianas cantidades de droga. Grafiquemos eso una vez más. Brasil, segundo consumidor de pasta base, crack. Perú, el primer productor mundial de pasta base de cocaína. ¿Quién está al medio? Bolivia. País tránsito. Entonces, lo que se formaría, se está de hecho formulando allí, es un corredor, lo que denominamos nosotros el corredor sur-sur. Por lo tanto, ya el narcotráfico en la próxima década, Estados Unidos ya no tiene nada que decirnos, ni tampoco lo podemos aceptar, pero es cierto que vamos a enfrentar un escenario harto complicado, que de no ser lo suficientemente cautos en la manera como aproximarnos a este fenómeno, podemos generar situaciones muy similares a las guerras contra las drogas ocurridas en las décadas de los 80s y los 90s en nuestra región. Uno de los dilemas que se ha tenido es con o sin Estados Unidos, ¿no? Aquí al menos se trata de, hasta el final, decir, aquí ya no entra Estados Unidos, nos hacemos cargo de esta lucha y nos está yendo mejor. La verdad que la experiencia boliviana es el mejor ejemplo de aquellos que planteamos la necesidad de recuperar autonomía para la gestión de un problema complejo. Las cifras que Bolivia podía dar en materia de lucha contra las drogas antes del 2008 y las cifras que Bolivia puede dar después del 2008 en materia, veamos los abanicos de indicadores: hectáreas reducidas, número de detenidos, droga incautada, dinero decomisado, bienes decomisados, son totalmente superiores. Y eso ha sido reconocido por las propias Naciones Unidas e incluso por el propio informe del Departamento de Estado que supuestamente critica a Venezuela, Birmania y Bolivia. Empieza diciendo el informe: reconocemos los logros de Bolivia en ABCD. Pero Estados Unidos aplaza en la lucha antidroga a países como Bolivia, por ejemplo. La verdad es que ya Estados Unidos no está en capacidad de calificar a ningún otro país en la medida que tiene la mayor responsabilidad en el tráfico de armas hacia México, uno, y sigue siendo el principal demandante de clorhidrato de cocaína en el mundo. Por lo tanto,
esos intentos de pretender dar línea de lo que se debe hacer ya no surten efecto. Pero da plata, ¿no? Cada vez menos. La verdad que después de la experiencia del Plan Colombia 2000-2005 con 7.000 millones de dólares, luego la iniciativa Mérida 2006-2010, 3.000 millones de dólares, los países andinos recibimos migajas de esa cooperación. Yo creo que América Latina está alzando la voz, uno, sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, y dos, sobre la necesidad de cambiar las estrategias. Y Estados Unidos tiene que escuchar. Nunca voy a olvidar yo la imagen en la sexta cumbre de las Américas en Cartagena, cuando el tema de drogas no estaba en la agenda. Y el presidente Obama venía a hablar del libre comercio, y fue el presidente Santos y el presidente mexicano quienes le dijeron: perdonen, pero tenemos que hablar de drogas. No es posible que nuestros países sigan poniendo la sangre y ustedes están poniendo el dinero. Eso ya se acabó. Señor Soberano, hablemos de esas estrategias. Erradicación de cocales. El tema por el cual usted fue molestoso en su país, el tema que parece estar dando buenos resultados en Bolivia, cuando de a buenas el campesino se vuelve responsable con el camino que la hoja de droga sigue. El concepto de erradicación es un concepto figurativo que permite dar un check de aprobación o no allá en el Capitolio norteamericano cuando se trata de aprobar presupuestos públicos. Los arbustos de coca se mueven, se fragmentan. Hoy en día en la estructura empresarial del narcotráfico, más que las áreas cultivadas, lo que se requiere es productividad, por hectárea, por arbusto y por kilo de pasta base de cocaína. Por lo tanto, uno no se sorprende cuando vemos que en la década pasada los Andes tenían 160.000, 180.000 hectáreas de coca. Y ahora tenemos 120.000 en total. Y sin embargo producimos igual o mayor cantidad de cocaína. Por lo tanto, hablar de erradicación es distraer la atención sobre lo que debe ser el verdadero foco de una política integral de lucha contra el narcotráfico. Pero el crimen organizado. De lo que se trata, doctor Soberón, es de intentar darle menos hojas de coca al que hace la droga, ¿no? Sin duda, pero eso también lo entiende el traficante y ya requiere menos cantidad de hoja de coca. Porque con menor cantidad de hoja de coca puede reproducir 1 o 2 veces el proceso químico para poder extraer el alcaloide. Y como te decía al inicio de la entrevista, al traficante no le importa si el producto, la droga que va al mercado final tiene 30% de contenido de alcaloides, 16% o 10%. Porque finalmente el que se envenena con otros productos es el usuario final en Europa, en Londres, en Estados Unidos. O sea, la estructura empresarial le permite jugar al narcotraficante hoy, en el 2014, con este tipo de modificaciones. Y de hecho, el narcotráfico cada vez es más difícil de articular porque se ha segmentado. Hoy reconocemos, por ejemplo, que en territorio de nuestros países son los propios delincuentes de nuestros países los que asumen la responsabilidad del acopio, del transporte dentro del territorio nacional o el almacenamiento previo a la exportación. De manera que las organizaciones mexicanas, colombianas o brasileñas no se preocupan de esa parte del riesgo. Ellos asumen cuando compran el kilo de cocaína al salir de fronteras, 12.000, 15.000 dólares, y a partir de ahí ya ellos asumen su riesgo. Entonces, esa segmentación dificulta aún más la tarea de las unidades policiales. Ha sido imposible decirle al campesino dedíquese a otra cosa cuando sembrar coca es un buen negocio. ¿Lo sigue siendo, doctor Soberón? Lamentablemente, los términos actuales de intercambio comercial de productos provenientes de nuestra Amazonía no rinden ni siquiera la tercera parte de lo que rinde un cultivo ilícito como consecuencia de la ilicitud. Eso, lamentablemente, nuestras cancillerías en los países andinos no hemos sido capaces de plantearle a la OCDE, a los países del G20, del G7. Oigan, dejemos de narcotizar la política
porque esa no es más que una excusa. Hablemos de las cuestiones de fondo, los términos de intercambio. ¿Quién determina los precios del café, del cacao? ¿Por qué no poner nosotros en el mercado las tareas de forestación para evitar el cambio climático y para señalar cuánta menos cocaína producimos como consecuencia de guardar un bosquecito pristino? Ese tipo de circunstancias no las hemos hecho en el pasado porque hemos estado subordinados a los intereses y a la funcionalidad de la política de drogas. ¿Hoy funcionará? No queda otra. Además, yo creo, John, que el 2014 es un año de parteaguas, porque ya la comunidad internacional reconoce que ya no se puede hablar más de guerra contra las drogas. Hoy debemos de hablar más bien de fórmulas para reducir los impactos negativos de este fenómeno, para poder priorizar los temas de salud pública, de desarrollo rural y dejar solamente para el final una interdicción que, en vez de llenar nuestras cárceles de los eslabones más débiles de la cadena, se dedique a poner tras las rejas a los que dirigen los hilos del crimen organizado. ¿Esto no es como reconocer que nos ganaron? Es que no es un gran pecado señalarlo. Lo ha reconocido Naciones Unidas, lo han reconocido expresidentes, lo ha reconocido un sinfín de personas con conocimiento. El London School of Economics este año sacó un estudio sobre el tema. Hace 3-4 días la Comisión Global de Lucha contra las Drogas lo ha reconocido. Ya no es un pecado señalarlo. El crimen organizado de los tráficos ilícitos le lleva la delantera a los estados de derecho. Entonces, es hora de modificar y de atacar por otros lugares. Doctor Soberón, en este par de minutos, ¿legalizar las drogas? No me sirve el concepto, no es bueno, no es útil. Las drogas están sobrelegalizadas. Hay demasiadas leyes sobre drogas que no sirven. ¿Paraguay, Uruguay legalizó droga? Uruguay reguló el mercado del cannabis. En Uruguay todavía se persigue el narcotráfico y se persigue fuerte. Okay. ¿Cómo le estará funcionando Uruguay? Todavía están implementándolo, ¿eh? Porque no es un mecanismo fácil, a pesar de que es un país pequeño de 3 millones de habitantes. Es obvio que va a estar sujeto a la discusión y al debate político preelectoral en el Uruguay también. Entonces hay que ir con calma y con cuidado. Pero por lo pronto hay 20 estados de la Unión en Estados Unidos que ya han aceptado el uso medicinal del cannabis. ¿Cómo debemos ver hoy a un narcotraficante, doctor Soberón? ¿Cómo es un narcotraficante hoy? Hay dos tipos de narcotraficantes, los que prefieren el plomo y los que prefieren la plata. En países como Colombia y México, prefieren arreglar sus negocios con plomo. En países como Perú, Bolivia, prefieren arreglarlo con plata. Igual sigue siendo gente sin escrúpulos, a los que la lógica del lucro y del consumismo le lleva a hacer operaciones mercantiles con productos muy dañinos. ¿Cárteles? Que cada vez se viene hablando de eso y cada vez es desmentido por autoridades. Ya no son estructuras piramidales, son más bien segmentos tercerizados de servicios sirviendo a una causa común, que es permitir el trasiego de la droga desde el lugar de producción, $600 kilo, hasta el lugar de distribución, $60.000 el kilo. Esa es la fórmula que hoy en día tiene el narcotráfico, que va acompañado de otros tráficos ilícitos. Personas, bienes, servicios, capitales, armas, recursos. Mi última pregunta, doctor Soberón. Se ha hablado aquí de una ley 1008, draconiana prácticamente, para con quienes tienen en su poder droga, mínima o máximas cantidades. ¿Las normas deberían ser más duras, menos duras en este 2014? Las cifras objetivas para Latinoamérica nos muestran que continuar una tendencia de represión basado en la amenaza de mayores penas es simbólica. Sería conveniente pensar en la apertura de un debate serio y objetivo sobre qué es lo que queremos identificar, atacar y desmantelar, antes de estar generando una percepción simbólica de estar atacando algo que en realidad lo que hace es llenarnos las cárceles de mujeres, de jóvenes, de gente sin recursos
mientras que los verdaderos moscardones están volando por nuestras narices. Doctor Ricardo Soberón, el ex zar antidrogas del Perú. Bueno, zar de Latinoamérica, antidrogas, con toda la sapiencia que tiene. Muchísimas gracias, doctor Soberón, por acompañarnos. Yo, muchas gracias y por haberme permitido hablar a todo pulmón.